Muy buenas noches, me da gusto volver a platicar con ustedes a través de este medio y no sé si ustedes se acuerden que en los capítulos anteriores o videos anteriores, mejor dicho, hablábamos de que únicamente podemos llegar a intuir a Dios y que no podemos asimilar o siquiera imaginar una existencia que sea totalmente indefinida y que no tenga causa, que sea totalmente diferente a la nuestra y que lo único que nos queda es aceptar que solo intuimos a Dios y que por lo tanto solo podemos saber que algo llamó a existir todas las cosas. Y comprendimos también que el trabajo espiritual de nosotros como seres humanos consiste en elevar nuestra voluntad y deseo hacia su fuente, para que cuando esto suceda, la multiplicidad de la realidad y de la vida encuentre su resolución al fusionarse con su raíz y su máxima identidad. Y de esa manera poder llegar a lo que yo llamo conciencia de Dios. Concluimos que la conciencia es cuando el ser se reconoce a sí mismo y reconoce su propia existencia y por lo tanto decide expresarse a través de las cosas creadas. Por tanto, la trascendencia la defino como el estado de relación o de unión con el todo. Por tanto, Dios representa al ser de todas las cosas. Ahora, hoy les quiero hablar cómo lograr la trascendencia. Pues para lograr la trascendencia, elaboré 3 pasos. El primer paso consiste en modificar tu forma de creencia. ¿Cómo? Debes aceptar que la metáfora es la única explicación de Dios y que dentro de la metáfora existe algo que se llama antropomorfismo, que son explicaciones cuyas expresiones son totalmente humanas o semejantes a la humana, ya sea en su forma y constitución humana o con sentimientos o emociones humanas. Un ejemplo de antropomorfismo dentro de la metáfora sería Cristo, sería Mitras, sería Mahoma o en fin algún ser que ya sea con características humanas y divinas interactúe a través de una historia
o una emoción humana que es expresada a través de la metáfora como forma o atributo de Dios. Por ejemplo, cuando nos referimos a que Dios es justo o le atribuimos el atributo de justicia, esos atributos, bueno, pues solamente son caracteres humanos. Eso es a lo que yo le llamo antropomorfismo dentro de la metáfora religiosa. Y la metáfora religiosa, bueno, pues es aquella expresión o aquella narración, ya sea de manera oral o de manera escrita, que nos cuenta alguna característica o alguna relación o descripción de Dios o de cualquier otra entidad divina, ya que en muchas otras religiones, bueno, pues no se habla de Dios, se habla de dioses. Esos dioses, bueno, pues son expresiones o son formas que la metáfora utiliza, y al mismo tiempo la metáfora, bueno, pues nos lleva a conocer esas deidades o esos poderes o aquella expresión religiosa que en su momento, bueno, nos hace llegar a través de todos los textos sagrados y a través de todas las tradiciones tanto orales como escritas. ¿Ok? Bueno, entonces debemos aceptar la metáfora como la única explicación de Dios. Y nos debemos dar cuenta de que solo podemos intuir al ser de todas las cosas o divinidad. El segundo paso es el saber que algo llamó a ser todas las existencias. Y el tercer paso es entender que debemos elevar nuestra voluntad y deseo hacia su fuente, para de esa forma adquirir lo que he bautizado como conciencia de Dios. Muy bien. Bueno, para poder entender un poco más, cuando digo entender que debemos elevar nuestra voluntad y deseo hacia su fuente, me refiero a que llegamos o tenemos que llegar a la conclusión de que esa intuición de Dios es lo único que podemos aspirar, y que la metáfora es la forma en que la idea de Dios es entendible para nosotros. Pero aún así, cuando nosotros nos damos cuenta de que ese algo que llamó a existir todas las cosas es el ser de todas las cosas, y que ese ser de todas las cosas es el reconocimiento de nuestro propio ser, entendemos que nuestro ser es la expresión del todo, y que éste se manifiesta en nosotros, y que nosotros somos la manifestación del ser, y por ello la manifestación del ser de todas las cosas. Entonces,
nos encontramos a nosotros mismos y nos damos cuenta que nosotros somos la manifestación de Dios y que a través de ello nosotros entonces adquirimos la conciencia de Dios y entendemos que nosotros somos la manifestación de Dios y que Dios se manifiesta a través de nosotros. Así como entendemos que todas las cosas son manifestación de Dios y que Dios se manifiesta en todas las cosas. Y que por lo tanto nosotros formamos la naturaleza de Dios. Y de esa manera, entonces, es como yo defino la trascendencia. Y la defino de la siguiente manera. La trascendencia es, por tanto, el estado de relación o unión con el todo. Es decir, el ser de todas las cosas. Bueno, pues esto es todo. Muy buenas noches. Soy Carlos Nevares Mendoza, consultor trascendental. Les deseo dulces sueños y que este video les haya servido de mucho y que sea como un paso para que cada uno de nosotros podamos lograr la trascendencia. Muchísimas gracias, muy buenas noches.